Hola, ¿qué tal? Buenos días. Vamos a iniciar con la explicación de este tema, que se refiere a darle el formato a las tablas dentro de un libro de Excel. Aquí ya tenemos una tabla con algunos datos dentro de nuestra hoja 1 de este libro. ¿Y qué es lo que vamos a proceder a hacer? Es a utilizar el botón dentro de la cinta de opciones. Tenemos el botón de dar formato como tabla. Este botón nos ayuda a dar una presentación rápida a nuestros datos. Y lo que vamos a hacer es seleccionamos la tabla con todos los datos que queremos utilizar, nos vamos a dar formato como tabla y en esta parte podemos elegir dentro de varias opciones un estilo, ¿sí? Vamos a tomar, por ejemplo, este estilo me gusta a mí y lo que nos va a hacer es va a abrir un cuadro de diálogo en el cual nos está preguntando que si los datos están correctos. Nos dice que está desde B3 hasta G15. Es correcto, es nuestra tabla y aquí podemos visualizar también cómo está una pequeña línea punteada, por así llamarlo, seleccionando todo el conjunto de datos que tenemos o con los que vamos a trabajar. Nos indica si la tabla contiene encabezados. Los encabezados son esta primera fila que tenemos con los títulos de cada una de las columnas. ¿Sí? Nos está hablando, por ejemplo, continente y tenemos todos los continentes, el país y todos los países. Eso sería un encabezado. Es lo que engloba el contenido que tienes dentro de tu columna. Damos a aceptar y automáticamente ya nos dio un diseño con una vista muy similar a lo que habíamos visto previamente. Si se fijan, agregó una cuestión automáticamente este diseño de tabla, este pequeño botoncito, ¿sí? Este botón es un filtro. Si no hubiéramos utilizado este formato de tabla, podríamos nosotros haber seleccionado automáticamente nuestra tabla y haber ido hacia la parte que está aquí en la esquina superior derecha, ordenar y filtrar. Y nosotros pudiéramos haber activado filtro, ¿sí? El filtro finalmente, vamos a ver su funcionalidad, es poder elegir ciertos datos de acuerdo a nuestras necesidades. En este ejemplo es algo muy básico. Tengo nada más unas cuantas columnas y unas cuantas filas con información. Mi filtro, por ejemplo, si yo quisiera dentro de todo esto filtrar por continente, es decir, qué países se encuentran únicamente en América, me doy clic en el botón, me abre un pequeño menú y yo lo que voy a hacer es quitar esta selección. ¿Sí? Se fijan, tenemos todos los elementos de nuestra columna, lo quitamos y puedo yo individualmente elegir qué elemento quiero visualizar. Doy clic en América y me voy a aceptar. Y automáticamente mi tabla reduce su forma de verse en solo los países que están dentro del continente americano. Y eso lo puedo aplicar a cualquier dato que yo quiera filtrar. Ojo, no me está borrando las celdas. Si visualizamos un poco aquí a la izquierda, vemos que como tenemos el filtro activado, se fijan que realmente tenemos una opción distinta aquí. Si visualizamos con atención, tenemos el símbolo del filtro en este pequeño recuadro y en este no lo tenemos. Aquí nos está indicando de esa forma que estamos aplicando un filtro en esa columna. Y aparte, en el lado izquierdo, el número consecutivo de las celdas está alterado. Esto debido a que tenemos un filtro. Son dos cosas en las cuales nosotros podemos darnos cuenta cuando tenemos filtrada una tabla con datos. Y si quisiera yo regresar a la parte de mi tabla completa, me voy directamente al filtro y puedo hacer dos cosas. Uno, borrar filtro o seleccionar todo. Voy a utilizar borrar filtro. Y tenemos nuevamente nuestra tabla con la información completa. Ok, entonces, ahora pasemos al siguiente dato.
el siguiente botón es formato condicional. Este formato nos permite darle cierto tratamiento a nuestra información, una forma gráfica de visualizarlo o de resaltar ciertos valores. El más común, el más utilizado, si damos clic aquí, existe un menú muy variado. Vamos a utilizar el primero, reglas para resaltar celdas. Aquí podemos, dependiendo de lo que estemos trabajando con nuestros datos, seleccionar si queremos que nos resalte algún valor que sea mayor que, menor que, entre, igual, que contenga cierto texto, una fecha o los valores duplicados. Por ejemplo, tal vez el más común de estos pudiera ser este último, valores duplicados. ¿A qué se refiere? En el área que yo seleccione de datos, le voy a pedir que me resalte aquellos valores que estén dos veces dentro de ese conjunto de datos, dentro de ese rango. Puede darse que estamos manejando un inventario o estamos manejando una lista con muchísimos alumnos o muchísimos datos finalmente. Lo que voy a hacer es buscar que no esté repitiendo información, porque eso pudiera darme, al momento de trabajar o procesar los datos, una alteración con mi información final. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero, tenemos que seleccionar el conjunto de datos al cual vamos a aplicar la regla de formato condicional. Una vez seleccionados, nos vamos a la parte de formato condicional, reglas para resaltar celdas y nos vamos hasta el final, valores duplicados. Cuando doy clic en esto, me va, si se fijan, automáticamente ya me está marcando de otros colores el área que está duplicada dentro de la selección de datos. Me está diciendo aplicar formato a las celdas que contienen duplicados, valores con un relleno rojo claro con texto oscuro, texto rojo oscuro. Yo puedo cambiar estos dos parámetros. Por ejemplo, aquí me está utilizando los duplicados, pero no me es útil para esta información porque yo sé que hay varios países que se repite su continente. Si yo quiero utilizar la forma inversa, me voy a valores únicos. Y se fijan, ahora selecciono aquellos que no se repiten. Eso me permite visualizar un poco más cuáles son esos valores únicos. Y también, si no me gusta el color rojo, puedo elegir desde amarillos, verdes, rojos o un formato personalizado. Voy a elegir yo el color verde. Y le damos finalmente aceptar. Quitamos la selección y podemos visualizar Oceanía y África están seleccionados o están con una regla aplicada. ¿Qué pasa si yo quiero quitar esa regla? Ya no me gustó esa regla. Sencillo. Selecciono mis datos nuevamente. Esta es una forma directa sobre los datos específicos. Me voy nuevamente a formato condicional y tengo borrar reglas. Sí, dentro de borrar reglas me va a abrir un menú en el cual yo puedo elegir borrar las reglas de la celda seleccionada, de toda la hoja o de esta tabla. Yo elijo la celda seleccionada porque pues ya lo seleccioné, aprovecho esa opción y me quitó automáticamente la regla del formato condicional. Ok, ¿qué más vamos a ver? Dentro de este formato condicional podemos aplicar otro tipo de reglas. Ejemplo, si yo quiero utilizar unas barras de datos, ¿sí? Se fijan, tenemos aquí un menú también con rellenos degradados y rellenos sólidos y ya determinados colores. Voy a elegir, por ejemplo, esta columna, series. Selecciono mis datos. Recuerden, es muy importante primero seleccionar los datos con los cuales vamos a trabajar y después indicarle a Excel qué les vamos a hacer a esos datos. Me voy nuevamente a formato condicional, le digo barras de datos y me voy al menú. ¿Se fijan cómo está cambiando en la columna series? Cada que yo muevo el mouse, cambia de color. Estoy en el área de relleno degradado.
me puedo ir al área de relleno sólido y lo que está haciendo es ponerme con una barra en cada celda una pequeña gráfica. Voy a dejar este verde. Quito la selección y aquí lo que está haciendo es, de acuerdo al rango que yo elegí de datos, es decir, toma como máximo el número 11, no, perdón, el número 12, que es el más alto, el valor más alto de todos, como la celda completa. Y el más pequeño de este conjunto, que sería un 6, como su parte proporcional. Y así va a rellenar esta opción. Esto es práctico para, si tenemos grandes conjuntos de datos, poderlo visualizar. Hay personas que son más visuales y no tanto numéricas. Entonces, les ayuda más a tener un orden de forma gráfica sobre el número de sus datos. Sobre todo si estos son tal vez muy pequeños, que estemos hablando de 0.0003, 0.0007, etc. ¿Sí? Entonces esto nos podría dar una escala gráfica dentro de un rango. ¿Ok? Ahora, ¿qué otra cosa podemos utilizar? Si yo quisiera hablar, estoy hablando aquí del Producto Interno Bruto en esta tabla. Voy a seleccionar ahora todos mis datos y yo quiero saber, a manera de semáforo, por ejemplo, con colores también, volvemos, esto es muy gráfico, qué país tiene un mejor Producto Interno Bruto o un Producto Interno Bruto más alto. ¿Sí? Voy nuevamente, una vez seleccionados mis datos, formato condicional, me voy a escalas de color y tengo un menú también. Se fijan, automáticamente empieza a cambiar ya con unas reglas predefinidas, dependiendo de un cierto número que tengamos como referencia. Voy a utilizar el primero, donde me está indicando que el valor más alto lo va a marcar con un color verde mucho más oscuro y posteriormente se va a ir degradando a un verde más claro y luego va a ir pasando por tonalidades amarillas hasta rosas y terminar en el más bajo con una tonalidad muy tirando ya casi al color rojo. Esto, como un semáforo, nos puede indicar para tener atención sobre ciertos datos. Estamos modificando en una tabla información y de repente en un inventario se nos está acabando la cantidad de unidades o de piezas que estamos llevando el control, y de forma gráfica automáticamente podemos resaltar esa información y prestar atención a aquellos que se nos estén poniendo en color rojo. Si lo quisiéramos entender al revés, la regla también puede aplicar de forma inversa, es decir, que el color verde sea el extremo más inferior y el color rojo sea el extremo superior. ¿Sí? Entonces, estas serían dos cuestiones para aplicar el formato condicional. Ya llevamos realmente tres, que serían los valores duplicados o únicos, que ya ahorita pues los borré por las cuestiones del ejemplo, como quitarlo, las barras y el semáforo. Vamos a pasar a la última parte, que es algo muy sencillo. Si ustedes se fijan, en esta parte donde dice número o en la sección de número, me está indicando el tipo de dato, el formato. Está general. Por default, Excel siempre nos va a manejar tipos de datos como general. Un texto tal cual, corriente, sin un formato específico. ¿Ok? ¿Para qué me sirve a mí si yo quiero hablar, por ejemplo, Producto Interno Bruto? Estamos hablando de dinero, moneda. Estos datos son difíciles de leer si no tienen una separación, son difíciles de interpretar si no tienen una unidad de medida. Entonces, Excel me permite seleccionarlos y tengo aquí el signo de pesos, pero yo puedo dar clic en el pequeño checkbox y seleccionar Español México para los pesos mexicanos. Español España se refiere a los euros. Por ejemplo, cambio yo aquí y se fijan, me está dando las unidades en euros.
poniendo puntos decimales para los centavos y separando con comas por centésimas. Y también puedo yo modificarlo hacia pesos en México, haciendo lo mismo, obviamente, nada más respetando el formato de peso. Ahora, otro dato que también puedo dar, se fijan, ya ahora seleccioné otro tipo. Bueno, volviendo a este, si yo selecciono este, ya nos cambió a contabilidad el tipo de número. Me paso yo a la celda siguiente y está en general. Esto habla de población mundial. A mí no me sirve tampoco tenerlo así como si fuera números uno tras otro. Lo que voy a hacer es seleccionar y buscar algo similar a esto, pero sin signos de peso, obviamente. Para eso puedo irme yo aquí a esta parte de general en el formato de número y tengo varias opciones sobre cómo quiero que me presente los datos. En este caso yo quiero que sean números. Ahora, ¿qué hizo? Automáticamente nos puso puntos decimales y ya. Pero no solo eso, cambió nuestro formato a número. Aún así, para mí no es representativo todavía. Además de que estoy hablando de población y me está poniendo puntos decimales, esta integridad de datos hace un poco de ruido. No me hace sentido el que tenga .3 personas. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Selecciono mis datos. Y en esta parte de aquí tengo esta pequeña flecha donde me va a expandir el menú con otra ventana. Le damos clic y aquí está. Voy a bajar un poco. Formato de celdas. Vamos a poner aquí. Y si se fijan nos dice muestra y nos da uno de nuestros números como referencia para saber cómo se va a visualizar el dato en la hoja de Excel. Tenemos posiciones decimales 2. Yo puedo reducir a 0 porque estoy hablando de personas, población. No necesito decimales. Si requiriera decimales, por algún caso que estuviera manejando otro tipo de número, entonces puedo elegir la cantidad de decimales que yo desee. Y por practicidad de lectura en los números, voy a seleccionar esta parte, usar un separador de miles. La coma nos está indicando. Le doy clic, cambia mi muestra, donde me está indicando cada 3 dígitos una separación por el estándar, y le doy aceptar. Ahora sí nuestros datos cambiaron y son más entendibles. ¿Sí? Ok, finalmente, para concluir con este pequeño ejercicio, tenemos un porcentaje de población mundial. Esta tabla tal cual alguien la copió, pero no puso el porcentaje. Tengo 18.5, nada más. Sé que habla de porcentajes porque la columna en el encabezado me está indicando un porcentaje. Ustedes dirían, es fácil. Selecciono los datos y le doy porcentaje. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Me multiplica mis datos por 100 y ya me descompuso completamente la tabla. Una forma sencilla para no estar uno por uno cambiando a 0.18 y luego aplicarlo, en este caso por 100 y que me den 18%, es simple y sencillamente utilizar una pequeña división. Una vez que ya hicimos esto y que vimos que nos falló la forma de traducir los datos a porcentaje, es iniciar con un signo igual. Todas las fórmulas y todas las operaciones en Excel llevan un signo igual, siempre. ¿Va? Entonces, ahora, igual, es decir, le estamos diciendo a Excel, Excel, voy a hacer una operación. Y Excel está a la espera de qué vas a hacer. Le tengo que indicar a Excel este dato, ¿sí? Y empieza a seleccionarlo. Ok, ¿qué quieres hacer con ese dato? Ok, yo con este dato quiero hacer una división. El símbolo de división en Excel es la diagonal. Se fijan, aquí en la barra de fórmulas se está escribiendo al igual que aquí a un lado. Entonces yo le digo, ok, esta selección o este número, divídemelo por favor entre 100.
para sacar el porcentaje. Como es todo lo que le quiero dar de tratamiento a este dato de forma numérica, termino mi fórmula dando un enter automáticamente. ¿Y qué es lo que hizo Excel? Repitió toda la fórmula hacia un lado. ¿Qué puedo hacer ahora? Seleccionar mis datos y entonces sí, aplicar un porcentaje. ¿Se fijan? No me está dando decimales. Yo puedo manejar tanto en esta parte aumentarlos o reducirlos. Obviamente, como no tengo ninguno, voy a aumentar a 2 decimales. Y me maneja, ahora sí, mis datos son 18.5%, 17.5%, etc. ¿Qué hago? Puedo yo hacer la eliminación de esta columna y decir, ya, esta es la que me sirve y esta ya no. Supongamos que lo hacemos, nos va a mandar un error, pero quiero que vean y que tomen en consideración ese punto. Siempre que ustedes tengan datos que estén comprometidos con una operación, si borran el origen de datos en el cual está involucrada la operación de resultado, es decir, esta columna, aquí les va a mandar un error de referencia. Vamos a ver, ya no necesito esto. Muy bien, selecciono mi columna desde arriba en G, le doy clic derecho y le digo eliminar. Y automáticamente me manda un error de referencia porque dice que el valor que está buscando, si nos vamos a la barra de fórmulas, me dice, estás dividiendo algo que yo no encuentro entre 100. Yo no puedo dividir algo que no encuentro entre nada. O sea, no le puedo dar ningún tipo de tratamiento. ¿Qué hacemos en este caso? Voy a deshacer la acción. Ahí está. Volvemos a antes de haber hecho ese pequeño detalle. Yo puedo seleccionar mis datos, darle copiar, clic derecho y nos vamos a la parte de copiar. Y estos datos puedo utilizarlos en esta misma celda que ya tengo de población mundial en esta columna. Lo que hago es nada más clic derecho nuevamente y en las opciones de pegado utilizar este que tiene 1, 2, 3, ese iconito, que es valores, es decir, pégame la información ya no relacionada con una fórmula, no relacionada con una operación matemática. Pégala solamente los valores, es decir, solo el resultado. Le damos clic y ¿qué es lo que hace? Que aquí, si nos vamos a la barra de fórmulas, anteriormente teníamos la fórmula tal cual que nos había dado ese resultado. Ahora ya tenemos un dato numérico. Y ahora sí que sigue teniendo una fórmula, lo podemos descartar. Ya no nos es necesario. Lo eliminamos. Y tenemos aquí ahora sí nuestro porcentaje tal cual. Obviamente como son números muy pequeños, hay un 0%. Incrementamos decimales. Y listo. Hasta aquí ya tenemos la primera parte de dar un formato muy básico, obviamente, con algunos estilos dentro del formato condicional a nuestras tablas. Muchas gracias.